y se me chispoteó. I'm sorry, hermana, se me fue, ¿verdad? Bueno, de por sí andaba mal de salud, pero sí, este domingo lo voy a dar, con seguridad, ¿verdad? Que no se me olvida. El próximo viernes, Pan y Chocolate estará trabajando, ¿verdad? Saliendo nuevamente. Recuerde, Pan y Chocolate es el programa para los indigentes. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en la carta a los Romanos capítulo 3. Estamos avanzando, queremos avanzar lo más que podamos sobre esta carta. Este domingo vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Claro, obviamente no vamos a estar hablando de Romanos, vamos a hablar de las mamás, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. Del 1 al 8. Esta noche le hemos titulado a nuestro estudio: no descuides lo que Dios te ha dado. No descuides lo que Dios te ha dado. Hermanos, muchos creen que pueden alcanzar a Dios por sus propios méritos, pero la Biblia dice que nosotros no hay ni siquiera uno que sea justo. Y el hombre cree que es bueno, pero la Biblia dice todo lo contrario, que somos pecadores. Dice que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, lo que esta noche vamos a estudiar apunta hacia las ventajas que tenía el judío, porque de eso está hablando el capítulo 3, en los primeros 8 versículos, de las ventajas que tenían los judíos y cómo ellos, aún conociendo la verdad, también descuidaron lo que Dios les había dado. Y eso tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta, porque como hijos de Dios tenemos grandes ventajas, pero la verdad es que descuidamos lo que Dios nos ha puesto o ha puesto en nuestras manos. Fíjese bien, a los jóvenes, Dios les ha dado una gran bendición de ser jóvenes y estar en un país donde hay muchas oportunidades. Amén. Y muchas veces, muchos de nuestros jóvenes descuidan esto. ¿Y cómo lo descuidan? No atendiendo a la escuela, haciendo otras cosas, descuidando su estudio, descuidando sus tareas. Y de repente se les pasó el tiempo, llegaron a los 18 años. Y al llegar a los 18 años no se pudieron graduar de la high school, o a puras penas se graduaron de la high school, pero no hicieron los méritos suficientes como para ir a un college o para poder recibir una ayuda monetaria para ir al college o para ir a la universidad. Entonces descuidaron lo que Dios había puesto en sus manos. Usted y yo venimos a este país, pero muchas veces descuidamos esa bendición de estar en este país. Fíjese que yo conozco hermanos que vienen de El Salvador y son cristianos y han estado en nuestra iglesia central, Taber, hermano, Taber. Pero no están congregando. Es que mire el trabajo, estás descuidando lo que Dios te ha dado. Como hijos de Dios tenemos grandes ventajas, pero la verdad es que si descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, si descuidamos nuestra vida espiritual, si descuidamos nuestra familia espiritual, si descuidamos al necesitado espiritual, entonces, hermano, tenemos que rendirle grandes cuentas a nuestro Dios por eso. Y este era el caso de los judíos. Vamos hasta la palabra del Señor esta noche en Romanos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, lo leemos todos juntos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Lo que está pasando acá es que Pablo está hablando, está escribiendo
y él está tomando, ¿alguien sabe qué es un monólogo? ¿Qué es un monólogo? Es hablar uno mismo, ¿verdad? Él hace las preguntas como que si hubiera alguien más ahí y él mismo las va respondiendo. Entonces él está respondiendo algunas dudas que dentro del corazón del judío, por creer que es judío, se estaban haciendo. Vamos a orar un momentito y vamos a continuar con el estudio. Padre, le damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por esas ventajas que usted ha puesto en nuestras manos. Perdónenos, Señor, por las veces que las descuidamos, Señor. Perdónanos por las veces que hemos faltado, Señor, a nuestras responsabilidades como creyentes. Ahora, mi Dios, te suplicamos que hable a nuestros corazones y que podamos aprender de que hay una gran responsabilidad en ser cristiano. Hay una gran responsabilidad en llamarnos hijos de Dios. Padre, háblanos al corazón esta noche. Danos una doble porción de tu gracia para aprender y para enseñar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pablo empieza con esta pregunta y como si estuviera alguien más ahí y le está preguntando a él comienza a escribir. Y alguien le pregunta, mire, ¿cuál es la ventaja del judío y qué sentido tiene la circuncisión? ¿Qué provecho tiene de que sean circuncidados? Él mismo da la respuesta. En el versículo 2 dice, mucho. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Es como que usted y yo en esta en esta noche nos preguntemos qué ventaja tiene que ser cristiano y de qué sirve estar yendo a la iglesia miércoles, viernes, domingo, ir a evangelizar, servir en un ministerio, estar haciendo cosas para la iglesia. ¿De qué ventaja tiene todo eso? Yo le voy a responder igual que Pablo, mucho. Tiene mucha ventaja. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo vemos desde el punto de vista materialista, así como los judíos estaban viendo. Pero yo no le veo ninguna ventaja, yo no le veo ninguna ganancia. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar allá por el 2008, en el Centro Hispano de Estudios Teológicos, mi suegro se me acercó y me dijo, ¿usted está estudiando? Sí, ya volví. ¿Y qué está estudiando? Ya le dije que estoy estudiando un programa preministerial en aquellos tiempos, y después le dije mis planes del ministerial, después la licenciatura, y me preguntó, ¿y eso para trabajar de qué? ¿Verdad? Entonces, hermano, es una pregunta válida, ¿sí o no? Si usted está estudiando teología, ¿y eso de qué le va a servir a usted? Por ejemplo, si usted va a la escuela de cosmetología, le va a decir, bueno, ¿usted para qué está de cosmetóloga? Y eso de qué le va a decir, para poder tener un buen trabajo de cosmetología, una licencia. Entonces, y me quedé, ¿verdad? Fíjese, le digo que hay una diferencia entre una carrera secular y una carrera ministerial. Y lo hay. Y lo hay. Aunque tengamos un trabajo secular, tenemos una preparación teológica que nos va a ayudar a poder guiar a otros. Ahora, pero siempre va a haber alguien que va a decir, bueno, ¿y de qué sirve pues? Que vaya 7, 8 años a la escuela de teología. ¿Qué gana usted con eso? Es más, yo le pregunto, ¿qué gana usted al estar este día en la casa de Dios? ¿Qué gano yo al venir corriendo, igual que todos nosotros, a la casa de Dios? Ganamos mucho. Los judíos, desde que fue formada la nación israelita, tienen la ventaja de que se le ha confiado la palabra de Dios. Hermano, el ser depositarios de la palabra de Dios para el pueblo judío como para los cristianos es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. El leer la Biblia es una gran responsabilidad. El estudiar la Biblia es una gran responsabilidad. Nosotros decimos, nosotros queremos, cuando evangelizamos, la idea principal es guiar a las personas. ¿A dónde? A los pies de Cristo. ¿Y por qué las tenemos que guiar? Porque son ciegas. Están cegadas por el pecado y tenemos que guiarlas, pero esa es una gran responsabilidad. Hoy llevamos oyendo con el hermano Dani, que hemos andado hoy en la tarde haciendo tareas, de que Dios comparó al ser humano con las ovejas. ¿Por qué, hermano Dani? Porque dijo que las ovejitas son ciegas, no alcanzan a ver más de 2 metros. Siempre necesitan a alguien que la guíe, y así es el ser humano también. El ser humano por naturaleza es ciego espiritual.
Este predicador, él es tricotomista, él cree cuerpo, alma y espíritu. Y él dice, nacemos con cuerpo y alma y con el espíritu fundido, dice. Y cuando usted recibe a Cristo, dice, su espíritu otra vez vuelve a nacer y se vuelve a revivir. Entonces, fíjese esto. Pero el tan solo hecho de conocer la palabra es una gran responsabilidad. Y dice Pablo allá en el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ¿por qué dice? Ciertamente, o sea que está diciendo que eso es verídico, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se les ha confiado la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad, hermanos. Es un desafío. Ya que si los judíos eran los depositarios de la palabra de Dios, deberían ellos ser los primeros en ejercer la voluntad de Dios que dice en su palabra. ¿Sí o no? Esto debería resonar también en nuestros oídos, ya que así como ellos, también nosotros somos depositarios de la palabra de Dios. ¿Sí o no que nosotros decimos que tenemos la verdad y que la verdad se llama Jesucristo? ¿Sí o no? Todos los evangélicos clamamos que conocemos la verdad. Y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Que Jesucristo. Entonces significa que también tenemos una responsabilidad. Porque conocemos la verdad, somos depositarios de la palabra de Dios y conocemos esa única verdad que es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Porque muchas veces nosotros lo primero que descuidamos es la palabra de Dios. Descuidamos el estudio bíblico, descuidamos lo que dice en ella. Y muchas veces solamente agarramos porciones que nos benefician a nosotros mismos. Y parece una muestra, un botón. Ayer estábamos en la clase de Biblia. Y dijimos, hermano, vaya, están estos dos versículos, vamos a leerlos. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Decía la leche espiritual. Y el versículo anterior que dice, desechemos toda envidia, malicia y todo eso. O sea, agarramos nada más lo que creemos nosotros, no lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Sin embargo, es una responsabilidad grande que usted y yo tenemos y necesitamos cuidar de esto. Cuando usted le da a cuidar a un niño, ¿cuántos han cuidado de niños? Ay, hermano, voy a cuidar, hermana, cuidado. Cierto, ¿no? Que es una gran responsabilidad. Y a veces los cuidan mejor que los suyos. Porque como es ajeno, se lo van a cobrar como nuevo. ¿Sí o no? Se lo cobran como nuevo. ¿Sí? Entonces, usted a sus hijos usted le niega todo, pero al que no es suyo, usted le da porque no es suyo. ¿Sí o no? A mis hijos, no. Y el otro dice, dame, vaya, vos sí, ¿verdad? Y el otro dice, nos queda bien el propio. ¿Y yo qué? ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos? Por la responsabilidad que sabemos que significa cuidar el hijo de otra persona. Ahora, si nosotros tenemos esta gran responsabilidad de cuidar un humano, imagínense lo que significa cuidar la palabra de Dios. Lo que significa llevarla a cabo, lo que significa poderla transmitir fielmente. Esto nos obliga, hermanos, como depositarios de la palabra de Dios, a que nuestra conducta sea diferente. Hermanos, si a los judíos les dijeron que a ellos se les había confiado la palabra de Dios, la conducta de ellos tendría que ser diferente, ¿sí o no? Entonces eso también aplica para nosotros como cristianos. 2 Corintios 5:17, no lo busque, yo creo que usted lo sabe de memoria. Y dice que 2 Corintios 5:17 dice de que todo aquel que esté en Cristo y las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Entonces, significa de que somos nuevas criaturas y por ser nuevas criaturas tenemos diferentes responsabilidades hoy. Ya no nos regimos por el mundo.
Ya no nos regimos por nuestros deseos, nos regimos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos depositarios de la palabra de Dios también. Demanda una forma diferente de pensar, demanda una forma diferente de hablar, demanda nueva vida, una vida diferente, todo nuestro diario vivir sea totalmente diferente. Es lo que demanda ser cristiano. Hermano, mire, el día miércoles decíamos que el juicio de Dios viene y dice, no por lo que tú crees que eres, sino por lo que practicas, decía. Romanos capítulo 2. Porque es fácil decir somos cristianos, amén. Dice que vamos a una iglesia. Pero realmente lo que Dios va a estar viendo también, si realmente eres cristiano, la fe que salva va a comenzar a producir obras de justicia. No estoy diciendo que la salvación es por fe. Lo que estoy diciendo es que si somos cristianos vamos a tener un comportamiento diferente. Que lo produce la fe en Jesucristo. La salvación, la gracia que tenemos en nuestras vidas. Entonces, conocemos la verdad, conocemos de Cristo, sabemos el camino de la salvación, sabemos lo que Dios demanda. Por esta razón, mis amados, no debemos descuidar la palabra de Dios. No debemos. A veces invertimos más tiempo en televisión, en las redes sociales, en cualquier otra cosa. 1 hora, 2 horas. Y apenas a la palabra de Dios le damos que 5 minutos. Nomás el proverbio del día. Nomás un salmo para... ¿Sabe para qué? Para callar tu conciencia. Para callar la conciencia. Cuando Dios te está demandando de que seamos diligentes en meditar en ella de día y de noche para que todo lo que hagamos nos salga bien y entonces, dice, solo entonces vamos a ser prósperos espirituales. Por eso necesitamos cuidar de la palabra de Dios, no descuidarla. El día de ayer leíamos en la clase, me encantó esa clase, hermano, estuvo súper, quien no vino se la perdió. Y como no la grabamos, hay que se lo revele el Espíritu Santo en su mente cómo estuvo. Hermano, mira qué bonita estuvo. Y leíamos una porción, porque tenemos un libro de estudio, que dice literalmente, cuando veas una persona miserable, lo primero que debes preguntarles es, ¿ha estudiado la Biblia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y cuando usted y yo somos expuestos a esa palabra, todo nuestro ser se llena de vida también. La Real Academia Española define miserable como personas desdichadas, abatidas o infelices. Pero esto viene a suceder porque hemos descuidado la palabra de Dios. Y usted va a ver un montón de cristianos que están pasando por esta situación, desdichadas, abatidas, infelices. ¿Por qué? Porque hemos o han descuidado la palabra de Dios. No dice Jesucristo mismo lo dijo. Mis palabras son espíritu de vida. Y cuando esas palabras entran a su corazón, a su mente, le dan vida. ¿Cuántos de ustedes han estado afligidos del verbo agüitado? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y nos afligimos y andamos ahí. Yo le he pasado. Hermano, cuando llegan la supervisora y que vamos, y luego faltó una cosa, faltó otra cosa, pequeños detalles. Y andamos abatidos. Y se nos olvida que dice allá en el libro de los Salmos, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué nos abatimos? Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero ¿sabe por qué perdemos a veces la paz? Porque hemos dejado a un lado, hemos descuidado lo que Dios ha depositado en nosotros. Cuando un cristiano está en calamidad, generalmente, no siempre, pero generalmente, el 90% sucede por el descuido de la palabra de Dios.
No descuidemos la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Acompáñame ahí a Lucas. No voy a perder Romanos, por favor, que no hemos terminado. Lucas, capítulo 12. Versículo 46. El del 41 habla sobre el siervo infiel. Dice que su amo se fue, dice. Se fue el amo y le dejó a cargo toda la hacienda para que cuidara de sus consiervos, o sea, sus compañeros de servidumbre, y para que hiciera las cosas buenas. O sea, le dejó dicho qué es lo que tenía que hacer. El 46 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Por qué? Porque en el 45 dice: mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber, a hacer un montón de cosas que el amo le dijo que no hiciera. Pero cuando venga, dije que lo va a castigar. El 47. Aquel siervo que conociendo, ¿el qué? Yo le quiero preguntar a usted, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, ¿verdad? Yo por eso soy cristiano, pero no la leo porque no quiero tener ese problema. Entonces no eres cristiano para empezar. Porque todo cristiano tiene que conocer la voluntad de Dios. Todo hijo de Dios debe de conocer la voluntad de Dios. Todo hijo conoce lo que su padre le pide. Yo le pido a mis hijos y les demando que sean ordenados, que sean responsables con la escuela, que sean educados con las personas. Pero si ellos rompen eso, están en un problema conmigo. Entonces dice acá: y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué hizo? No se preparó. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la palabra de Dios. Fíjese bien cómo va amarrado. Conocemos la voluntad de Dios a través de la Biblia. Nos preparamos para esperar a nuestro Señor a través de la Biblia. ¿Qué más dice? Ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué va a pasar con él? Dice: recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le demandará. Volvamos allá a Romanos 3:2. 3:2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, es una gran responsabilidad la suya y la mía. No estamos ajenos. No crea que solo porque somos cristianos somos exentos a la disciplina de Dios. No es cierto. La carta de los Hebreos dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo castiga. ¿Cuánto más si no es de su voluntad? Entonces, lo primero que no tenemos que descuidar es la palabra de Dios. Lo segundo que no debemos descuidar, versículos 3 y 4. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad hará hecha nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este pasaje nos demuestra la fidelidad de Dios. Aun cuando los judíos eran incrédulos o infieles a la verdad de Dios, Él sigue siendo fiel. ¿Se acuerda el salmo que leímos al principio? Y la fidelidad de Dios es para siempre. Aleluya. Es lo que dice el Salmo 117, versículo 2. El judío tenía una gran responsabilidad delante de Dios de mantener una conducta de acuerdo al llamado que Dios le había hecho, pero su corazón se endureció.
Su corazón se llenó de avaricia, se llenó de materialismo y vino a ser un hombre infiel. Ahí es donde nos nace la pregunta, ¿qué pasa si los judíos son infieles? ¿Será que la fidelidad de Dios puede ser anulada por la infidelidad de una persona? La respuesta es no. Nada puede hacer que cambie la fidelidad de Dios. Pero eso sí, Dios siempre va a hacer juicio cada vez que nosotros no seamos fieles. Ahí está. Nada puede cambiar la justicia de Dios. Y si usted va hasta el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y al gentil que todos están, ¿cómo dice? Bajo pecado. Pero aún así, la fidelidad de Dios no cambia. Él espera pacientemente. A esto se le llama gracia. Usted y yo no merecemos la fidelidad de Dios, pero en su misericordia, Él siempre va a extender su gracia. La iglesia cristiana ha olvidado para qué fue llamada. Los cristianos hemos olvidado para qué hemos sido llamados. Lo podemos ver diariamente de cómo se expresa la vida cristiana a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Señalamos a los pecadores inconversos y no nos damos cuenta que también nosotros caemos en la misma categoría con nuestra incredulidad o con nuestra infidelidad. Por eso dice el versículo 9, ya vimos que tanto los religiosos, que son los judíos, como los inconversos, que eran los griegos, todos están bajo pecado. Todos tenemos esa señal. Pero aún así, Dios muestra su fidelidad. Aún Él sigue siendo fiel. Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Allá en el Antiguo Testamento, no hay un profeta que se llame Lamentaciones. El libro se llama Lamentaciones y fue escrito por el profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, está después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Está antes de Ezequiel. Capítulo 3, en su versículo 21. Estamos hablando sobre la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros descuidamos la fidelidad de Dios. Y que muchas veces nosotros decimos, Dios no creo que Dios me vaya a perdonar este pecado. Mira lo que dice el versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. El 22 es bien interesante. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabe de dónde, por qué están hablando de esa manera? Porque el pueblo judío estaba en cautiverio por su propio pecado. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Los voy a llevar cautivo 70 años. Y cuando se terminen los 70 años, yo los voy a liberar. Y el pueblo en ese momento estaba sufriendo por su propio pecado, estaba sufriendo por las consecuencias de sus malas decisiones. Pero aún así, Dios les dice, yo los voy a sacar de ahí. Yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Así es que a donde estén cautivos, vayan, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, oren por la paz de esa ciudad, porque si esa ciudad está en paz, ustedes van a estar en paz. Pero si estamos cautivos, dice, sí, están cautivos por las consecuencias de sus pecados, pero la fidelidad de Dios jamás se va a mover. Aún en medio de tu problema, aún en medio de las consecuencias de tus decisiones, Dios en su misericordia te da un nuevo día, todos los días. Todos los días. Te da un trabajo. Te da oportunidades para venir al arrepentimiento. Muchos este día no tuvieron esa oportunidad. Ayer tuvimos una reunión con los pastores, estábamos hablando sobre unos proyectos de trabajo.
Y uno de los pastores estaba hablando de una persona que él la fue a visitar varias veces y le habló del Evangelio. Y él le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, no me hable del Evangelio, no quiero saber nada de la iglesia. Ayer en la tarde le habló la señora a este pastor y le dijo, pastor, le dijo que le iban a ir a hacer una diálisis. Pero él hablando con la hermana de ella le dijo, ¿sabe qué? Ya el doctor ya la desahució, pero no le ha dicho. Pastor, ¿puede venir a orar por mí? Le decía la señora. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué llegar hasta el último momento? Y él le dijo al pastor, ¿sabe qué? Pues yo tal vez hubiera dejado la reunión, hubiera ido. Y me dijo, pues la verdad que yo lo pensé, me dijo, pero ya era bien tarde, ya le iban a meter al quirófano. Y palabras de él, ojalá Dios me dé la oportunidad otra vez, después de hablar del Evangelio, después de la cirugía. Muchos no tuvieron esa oportunidad este día. Usted y yo, por la misericordia de Dios, estamos de pie. Por la misericordia de Dios, estamos respirando. Por la misericordia de Dios, mañana, si Él quiere, nos vamos a levantar. Por eso no tenemos que descuidar la fidelidad de Dios. Dios nos sigue buscando diariamente. No descuidemos lo que Dios nos ha dado, su fidelidad. No descuidemos la fidelidad de Dios llevando una vida de infidelidad hacia Él. Tercera cosa y última que vamos a estudiar esta noche. Vamos allá a Romanos nuevamente. Capítulo 3, versículos 7 y 8 de Romanos. ¿Lo tienen? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Tercera cosa que quiero compartir esta noche con ustedes, hermanos. Dentro de las cosas que no debemos descuidar es nuestro testimonio. Nuestro testimonio como creyente. Nuestra vida como cristianos. Los judíos decían, bueno, si lo malo que hago hace que abunde la gracia de Dios, entonces hagámoslo. Y es donde pregunta, ¿por qué tengo que ser condenado si mi mala conducta ayuda a que Dios se glorifique? Hermanos, realmente estaban equivocados con ese concepto. Cuando usted y yo descuidamos nuestro testimonio, permitimos que otros blasfemen el nombre de Dios. Y como dicen, mira, es cristiano. Menos mal que es evangélico, y si no, quién sabe. Cuidado con su testimonio. El testimonio puede servir para que Dios sea glorificado o como excusa para que Dios sea blasfemado. Y muchas veces nos pasa. Un día de esto yo estaba viendo una película que se llama San Pablo, muy bonita, de la vida de Pablo. Y sacan una dramatización donde Bernabé lo están asaltando y Pablo, que en ese tiempo lo conocían que era capitán de la guardia del templo, algo así sale, agarra al ladrón y le pone la espada y Bernabé le dice, mátalo, le decía, cristiano. Y le dice, claro, usted no lo va a encontrar en la Biblia, nada más es una película, pero estoy contando cómo el testimonio puede afectar. Y eso se le queda grabado a Pablo. Cómo nuestras palabras o nuestras decisiones pueden afectar a otros y cómo podemos alejarlos o acercarlos a la presencia de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos cartas leídas al mundo.
que no nos podemos esconder, que somos representación de Jesucristo en la tierra. La palabra cristiano significa que pertenecemos en Hechos, me parece que es Hechos 15, donde le llamaron por primera vez cristianos allá en Antioquía. Dice que les llamaban cristianos, que significaba del partido de Cristo. Estaban los fariseos, que eran de ese partido, los saduceos. Estos son cristianos porque son de ese partido. Ellos creían que era una secta del judaísmo. Antes de llamarles cristianos, les llamaba la gente del camino, los nazarenos. Pero después les llamaron cristianos, que significa del partido de Cristo, que pertenecen y que están de acuerdo con lo que enseñaban y la manera de vivir que demandaba dicha afiliación. Como cristianos, pertenecemos a Cristo. Y aunque a veces no estemos de acuerdo con lo que la Biblia a veces enseña, no, eso no es para nosotros, eso es para los judíos. No, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Y me gusta lo que dice en el siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No podemos decir esto no aplica. ¿Por qué? Porque si somos cristianos tenemos que regirnos por la palabra de Dios. Por eso decía, lo primero que no tenemos que descuidar es la Biblia. Si vivimos de manera diferente a lo que la Biblia establece y no tenemos un testimonio como cristianos, entonces no pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a cualquier otro tipo de partido menos al cristiano. Debemos de levantar en alto el nombre de nuestro Señor. Y de la manera que lo vamos a hacer es viviendo como Él quiere que lo hagamos. Él enseñó allá en Mateo 11:29, dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ay, pastor, pero ¿cómo cuesta? Cuesta quedarse callado. Cuesta. Más y sabemos que tienen razón. Cuesta y queremos justificarnos con nuestras palabras. Cuesta quedarnos callados cuando sabemos que no es así, pero está bien, así déjelo. Y deje que Dios pelee sus batallas. Él quiere que tengamos una conducta piadosa, humildad, mansedumbre. Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. El descuido a nuestro testimonio personal generará murmuraciones. Vaya ahí conmigo donde estamos, Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir? Oiga bien, ¿cómo se nos calumnia? Estamos 3.8, Romanos 3.8. ¿Cómo se nos calumnia? Hermanos, cuando hay una calumnia o una murmuración, pueden ser dos cosas. O es cierto o es mentira. Oiga bien, como puede ser cierto lo que están diciendo, como puede ser mentira también. Pero lo que a usted lo va a sostener es su testimonio. Cada uno de nosotros conocemos nuestro testimonio. Incluso nosotros podríamos decir, no, y no creo, si nosotros conocemos, y ya nos ha tocado, no creo el testimonio de ellos, no es ese el carácter de ellos, porque lo han demostrado. ¿Y quién lo dice? No, ya sabíamos. El buen testimonio va a glorificar a Dios. El mal testimonio va a producir deshonra al nombre de Dios. Dice el versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación? O sea, que algunos que sí realmente están condenados son los que calumnian. Es lo que está diciendo. Y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. El descuido del testimonio personal genera murmuraciones. Y es algo que muchas veces nosotros hemos descuidado y déjeme decirle, es algo que Dios nos va a demandar tarde o temprano.
Si yo fui piedra de tropiezo para alguien, Dios me lo va a demandar. Si yo hice algo que alejó a alguien de la presencia de Dios por mi mal testimonio, Dios me lo va a demandar. De igual manera, cada uno de nosotros, Dios nos va a demandar, porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le demanda. El que tenga oídos para oír, que oiga. Denme un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas esta noche. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. La Biblia dice, no deis con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero recordarles que este fin de semana vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Por favor, no se quede en casa, véngase. Vamos a tener regalitos para la mamá, vamos a tener un almuerzo alusivo a la mamá, vamos a tener una enseñanza de acuerdo a la celebración del Día de las Madres. Así es que véngase, invite a alguien, ¿verdad? No se quede en casa. Yo sé que por tradición lo celebramos el 10 de mayo, pero aquí en Estados Unidos ya sabe que es la segunda semana de mayo, ¿verdad? Así es que véngase y